Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos hablar de un tema que está generando preocupación en el ámbito de la comunidad universitaria. Me estoy refiriendo a la modificación de la Ley 4995, que generaría la modificación, confusión y desorden jurídico en el ámbito de la educación universitaria. Y vamos a desarrollar los argumentos de por qué se generaría esta confusión y este desorden. Quiero hacer mi editorial rápidamente para poder poner en perspectiva argumentos constitucionales y legales para poder entender el planteamiento de la modificación y para intentar comprender también cuáles serían esas confusiones y esos desórdenes. Para ello vamos a ver lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 76. Solo nos interesa lo que ustedes pueden percibir en su pantalla y que está resaltado en color rojo. Artículo 76 de las obligaciones del Estado. La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado. Vale decir, esta responsabilidad ineludible que tiene el Estado con el sistema educativo, con la educación como sistema de administrar la educación. Y cuando digo administrar la educación me estoy refiriendo precisamente a las instituciones que configuran el sistema educativo, es muy importante. Al señalar entonces que el artículo 76 se refiere a la responsabilidad ineludible del Estado en lo que hace a la organización de este sistema educativo. Pero veamos otro artículo que no es un dato menor y que es el artículo 79 de la Constitución, que se denomina de las universidades e institutos superiores. Se titula, epígrafe le llaman técnicamente, ¿no? Nos interesa sobre todo de este artículo 79 lo que hace referencia al tema de la autonomía. A través del artículo 79 de la Ley Fundamental de la República se otorga autonomía a las universidades. Vale decir que la autonomía, ¿sí?, es una figura constitucional en Paraguay, no es un dato menor. Entonces también ello lo ponemos en perspectiva. Pero aclaremos el artículo 76 de la Constitución Nacional. La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado. Sin embargo, en la Ley 1264 General de Educación se habla de que las funciones del Estado en el ámbito de la educación se ejercen por medio del Ministerio de Educación y Cultura, dice la Ley 1264, porque se promulgó en el año 1998. Y la ley con la que se cambia la denominación del Ministerio de Educación y pasa a denominarse y Ciencias es del año 2017. Entonces no estamos cometiendo ningún error. Estamos básicamente, compartiendo con ustedes lo que hace propiamente. La placa anterior, por favor, director, la placa anterior, el artículo justamente 18 de la Ley 1264 General de Educación. Entonces, según este artículo, las funciones del Estado, ¿sí?, en el ámbito de la educación se ejercen por medio del Ministerio de Educación y Cultura. En principio, entonces, si alguien dice el ministerio es el encargado de, administrar el sistema educativo y cumple las funciones del Estado en el ámbito educativo, ¿y cuáles son las instituciones que conforman el ámbito educativo? Y desde la escuela, pasando por el colegio, pasando por los institutos de formación docente, los institutos técnicos superiores, los institutos superiores y las universidades, en principio, ¿verdad?, tendrían que ser regidos por el Ministerio de Educación, según el artículo 76 de la Constitución y según el artículo 18 de la Ley 1264 General de Educación. Pero vayamos al otro artículo de la Ley 1264 General de Educación, artículo 47. Dice este artículo, vigente por supuesto, está vigente, la educación superior se ordenará por la Ley de Educación Superior y se desarrollará a través de estas tres instituciones, universidades, institutos superiores e instituciones de formación profesional del tercer nivel. Vale decir que la Ley 1264 General de Educación, ¿sí?, exceptúa, ¿sí?, precisamente el nivel de la educación superior
exceptúa en el sentido de que se refiere a una ley especial que va a regir este nivel educativo. Tenemos básicamente 3 niveles educativos: la educación escolar básica, la educación media y la educación superior. Y lo que dice el artículo 47 es que finalmente este último nivel educativo, la educación superior, tendrá una ley especial. Siguiente placa, director. Tenemos ahí la ley 4995, que se promulgó en el 2013 de educación superior, justamente se titula la ley. El artículo 1. El objeto de la presente ley es regular la educación superior como parte del sistema educativo nacional, definir los tipos de instituciones que lo integran, establecer sus normativas, que son, los conceptos que hoy vamos a poner en perspectiva, ¿no? Entonces, el objeto de la ley es básicamente, ¿sí?, definir los tipos de instituciones y, obviamente, establecer sus normativas. Si vamos a la siguiente placa de la ley 4995, vamos a poder visualizar artículo 3. ¿Cuáles son las instituciones que conforman la educación superior? Son las universidades, los institutos superiores y las instituciones de formación profesional tercer nivel. Estos últimos comprenden los institutos técnicos profesionales y los institutos de formación docente, ¿sí? Entonces son 4 las instituciones que conforman la educación superior en Paraguay, con la siguiente aclaración: que las universidades y los institutos superiores, ¿sí?, gestionan la educación universitaria, y los institutos de formación profesional del tercer nivel son instituciones de educación superior terciarias no universitarias. ¿Sí? Esto no es, no es un dato menor. Siguiendo con la explicación, el otro artículo de la ley 4995 de educación superior. Ahí básicamente nos interesa: las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley. En el caso de los institutos superiores, también los institutos superiores son creados por ley. Siguiente placa, por favor. Director, ahí ustedes pueden ver, artículo 50. Y la siguiente placa, que es, las otras instituciones que configuran la educación superior, nos interesa lo que está ahí resaltado en color rojo. Los institutos de formación profesional del tercer nivel se regirán por las disposiciones del Ministerio de Educación y Cultura. Esto no es un dato menor, el artículo 58 de la ley 4995 de educación superior. Sintetizando, el artículo 47 de la ley 1264 General de Educación dice que la educación superior se ordenará por la Ley de Educación Superior. En la Ley de Educación Superior se habla de que las instituciones que configuran este nivel son 4, universidades e institutos superiores, que son creados por ley de la Nación, y los institutos de formación profesional del tercer nivel, vale decir, los institutos técnicos profesionales y los institutos de formación docente, que son reguladas por normativas del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Esto qué significa? Que la competencia que el Ministerio de Educación y Ciencias tiene en términos de facultades legales son sobre las instituciones de formación profesional tercer nivel, no así sobre las universidades y los institutos superiores. Es decir, no tiene competencia legal el Ministerio de Educación sobre las instituciones universitarias. Porque en la propia ley 4995 se crea un órgano que es el Consejo Nacional de Educación Superior, conocida por su sigla CONES, a quien se atribuye precisamente funciones, competencias legales para poder regular estas 2 instituciones universitarias, léase universidades e institutos superiores. Se está planteando la modificación de la ley, ya se tiene media sanción, ¿sí?, o sanción, en realidad no existe el concepto técnico jurídico de media sanción. Ya sancionó el proyecto de ley, la Cámara de Senadores, porque ahí se inició el estudio. Ahora está en la Cámara de Diputados como Cámara Revisora para poder sancionar la ley, ¿sí? Sancionar la ley. Y se modifican 2 artículos, que hay que tener mucho cuidado con la modificación de estos 2 artículos, porque puede, reiteramos, generar una confusión, ¿sí?, y un desorden jurídico en la educación universitaria en nuestro país. Para poder hablar de este tema, le tenemos aquí en los estudios de NPI a la abogada
María del Pilar Adente, especialista en Derecho Administrativo. Muy buenas noches, María del Pilar, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Gracias a vos por tenerme nuevamente acá. Un placer. Y buenas noches también a la teleaudiencia y al compañero de mesa. Un placer. También nos acompaña el ingeniero Emilio Aquino, presidente de la Unión de Gremios y Sindicatos de la Universidad Nacional de Asunción, que dieron a conocer a la opinión pública un comunicado en relación con la modificación de la 4995, que vamos a conocer el contenido de ese comunicado durante el desarrollo de nuestro programa. Muy buenas noches, Emilio. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, Francisco, y a todos quienes nos siguen. Bueno, agradecer desde la Unión de Gremios de Docentes de la Universidad Nacional de Asunción este espacio de manera a poder compartir un aspecto tan importante que hace al marco legislativo que nos rige dentro de la educación superior y bueno, discutir de diferentes ámbitos, que es justamente un posicionamiento que tenemos del gremio y vamos a estar compartiendo en el programa de hoy. También dio a conocer un comunicado la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El alto gobierno de la UCA dio a conocer el comunicado en relación con la modificación y en concreto, por supuesto, no comparten la modificación de los artículos 7 y 15 de la Ley 4995 de Educación Superior. En ese contexto, también el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción dio a conocer un comunicado donde también no están de acuerdo, digamos, con la modificación de los artículos mencionados, 7 y 15 de la 4995. Para conocer los argumentos del Consejo Superior Universitario de la UNA, a la vuelta de la pausa tendremos una comunicación telemática con el vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción para conocer detalles precisamente de la posición del Consejo Superior Universitario respecto de la modificación de esta ley. Brevísima pausa, le invitamos que nos acompañen. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Por primera vez desde el Estado sacamos un material que es la guía de prevención del abuso sexual infantil, que está dirigido para trabajar con los propios niños de acuerdo a su ciclo, a su edad y a su grado de madurez, obviamente. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Toda persona que tenga conocimiento de alguna situación de vulneración de derechos hacia niños y adolescentes tiene la obligación de denunciar. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La modificación de los artículos 7 y 15 de la Ley 4995 generaría confusión y desorden jurídico en la educación universitaria. Los actores académicos se están pronunciando, los actores de la comunidad académica, mejor utilizar este concepto que es más incluyente, porque ahí identificamos a los estudiantes, a los docentes, a los personales administrativos de las universidades, a los investigadores y a los directivos también, por supuesto, que gestionan precisamente la vida de las universidades. Sobre todo el caso de la Universidad Centenaria, la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, que dieron a conocer públicamente su comunicado. Para poder conocer los argumentos del comunicado de la UNA, estamos en comunicación con el doctor Miguel Torres, vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción. Muy buenas noches, vicerrector, y gracias por atendernos. Muy buenas noches, doctor Francisco, como así también a los invitados ahí de la mesa y a toda la teleaudiencia. Un gusto compartir este espacio educativo con todos ustedes
Efectivamente, en fecha de 16 de mayo se reunió en sesión extraordinaria el Consejo Superior Universitario, que fue convocado y presidida por la doctora Zullivera, con participación de los señores miembros del Consejo Superior, para tratar el proyecto de modificación, específicamente los artículos 7 y 15 de la Ley 4995 que rige la educación superior. Y la sesión se desarrolló en base a un dictamen que provino de la Comisión Asesora Permanente de Asuntos Legales del Consejo Superior de la UNA, y el Pleno del Consejo consideró que las modificaciones propuestas a la Ley 4995 es inconstitucional, además de limitarse a modificar solo el artículo 7 y 15, sin analizar en extenso el marco legal. Y es importante considerar que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Este axioma nos indica que o mejor dicho, que la suma de las partes nos refleja la verdadera naturaleza y funcionamiento de la ley en su totalidad. Debemos recordar que el Consejo Nacional de Educación Superior es un órgano de composición mixta y en su conformación participan representantes provenientes de las propias universidades, por lo que podríamos decir que se resguarda la autonomía universitaria. Pero este cambio sutil en el proyecto de ley que ahora se está impulsando podría quebrantar esa autonomía. Por ejemplo, el artículo 8 de la ley indica, en su parte final, indica que las decisiones del Consejo Nacional de Educación Superior se toman por mayoría simple de votos, salvo disposición especial establecida a la presente ley. En caso de empate, quien presida el Consejo Nacional de Educación Superior tendrá el voto dirimente. La nueva redacción de la Ley 4995, en su artículo 15, establece que el Ministerio de Educación y Ciencia preside el Consejo Nacional de Educación Superior, con lo cual ese voto dirimente se convierte en un voto cautivo del Poder Ejecutivo. Entonces nos preguntamos, ¿esto cómo afectaría la autonomía universitaria? En la actual ley, la presidencia del CONES surge por votación de sus miembros, es decir, de los miembros del Consejo, que como vimos se haya conformado por la mayoría de los elementos provenientes de las propias instituciones de enseñanza superior, y no por imposición legal como se propone en esta nueva ley. Y respecto al artículo 7, en apariencia de modo intrascendente dice que el Consejo Nacional de Educación Superior es un órgano consultivo encargado de proponer y coordinar las políticas y programas de educación superior. Sin embargo, en la ley actual dice el Consejo Nacional de Educación Superior es el órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para la educación superior. Al introducirse esta frase órgano consultivo en vez de órgano responsable, aparece como una repartición, de que carece las facultades decisorias, de este consejo, y solamente se va a convertir en un ente meramente a quien se le oye, pero cuya opinión no es vinculante. Este último puede tener consecuencias para la vida académica e institucional de las universidades y puede decirse que colisiona con la letra y el espíritu de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 79 de la Carta Magna. El Estado, cierto, tiene el deber, el derecho y la facultad de controlar la calidad profesional de las personas prestadoras de servicios profesionales, pero ello en el ámbito del mercado de servicios. Reglamentará todas estas actividades. En cambio, la formación académica universitaria es un ámbito que en el diseño constitucional, en este caso en nuestro país, por muy buenas razones y aprendizajes y experiencias pasadas, se ha reservado a las universidades y protegido con el principio de la autonomía universitaria.
Vicerrector, ¿usted considera que podría generarse una crisis si se llega a modificar los artículos 7 y 15 de la Ley 4995 entre las universidades y el Poder Ejecutivo? Sí, podría generarse, señor Francisco, esta crisis por el hecho de que, como bien lo acabo de explicar, esto colisiona, digamos, con la autonomía de las universidades y consecuentemente esto podría un poco producir una incomodidad en el seno de las universidades que podría conducir nuevamente a una crisis, señor Francisco. Le agradecemos por su tiempo y por compartir con nuestra audiencia los argumentos del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción respecto de su posición a la modificación de los artículos 7 y 15 de la Ley 4995, vicerrector. Muy amable. Muchas gracias. De esta manera estuvimos con el doctor Miguel Torres, vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, puso una serie de cuestiones como para debatir, pero quiero compartir con ustedes el artículo en cuestión que se va a modificar justamente de la Ley 4995, que es el artículo 7. Si podemos, director, compartir el artículo 7 de la Ley 4995, ahí ustedes pueden visualizar en su pantalla. El Consejo Nacional de Educación Superior es el órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para la educación superior. Es decir, esta es, digamos, la disposición vigente. Artículo 7, habla de que el Consejo es el órgano responsable. Y vamos a trasladar la pregunta, porque aquí estamos ante sobre todo el que tiene que dilucidar lo que hace al tema de las interpretaciones de la disposición legal vigente y de la modificación, es el área del derecho administrativo. Y le tenemos justamente a la abogada María del Pilar Adente, que es especialista en derecho administrativo. María del Pilar, al modificar el término órgano responsable por órgano consultivo, ¿cómo debemos interpretar? Claramente está cambiando este simple artículo, esta simple modificación con una palabrita, está cambiando la naturaleza del órgano, del CONES, sacándole su naturaleza de un órgano con facultades decisorias por un órgano meramente consultivo. Eso con respecto al artículo 7, si analizamos solamente este artículo y esta modificación. Existen otros artículos que no se hace mención en esta modificación, como el 9 de la Ley de Educación Superior, que también le da otras atribuciones al CONES, como es, por ejemplo, el artículo 9. Tenemos el artículo 7, por un lado, que es el que está siendo modificado, que le asigna las atribuciones como responsable de las políticas, de la formulación de políticas públicas de educación superior al CONES. Y luego tenemos el artículo 9, en donde le da otro tipo de facultades que son más específicas, de emitir actos administrativos, como por ejemplo intervenir las universidades, aprobar carreras, aplicar sanciones, etc. Y no dice nada con respecto a este artículo, o sea que como que queda colgando. Eso vendría a ser una de las primeras cuestiones. Además de que categóricamente, analizando únicamente el artículo 7, se estaría cambiando la naturaleza del CONES, de este consejo, nos dejaría colgando con otras atribuciones que son súper importantes y que están asignadas al CONES, como es el artículo 9, la de emitir actos administrativos ya de carácter particular, vamos a decir. Entonces, eso sería una primera preocupación, el cambio de la naturaleza del órgano, del consejo, y la forma de interpretar otros artículos con estas nuevas modificaciones, que es lo que hace esta ley. Cambia totalmente la naturaleza jurídica del CONES y le sustrae de todas sus facultades decisorias, o solamente las facultades decisorias a la hora de formular las políticas públicas en materia de educación superior, pero les mantiene las del artículo 9. O sea, deja ahí una ambigüedad bastante preocupante que tiene que ser también tenida en cuenta. Eso sin entrar a analizar lo que se consideró previamente con respecto de las disposiciones constitucionales que se verían afectadas también
con la implementación o con la continuidad y la aprobación de este proyecto de ley. Así que sí, un primer cambio que no es menor sería el de la naturaleza del órgano. Es muy distinto ser un órgano consultivo que ser un órgano responsable, tomador de decisiones. Y ahí eso tiene vinculación directa con lo que venían comentando anteriormente, que hace a la autonomía, ¿verdad? De las universidades. Y eso es lo que hay que mirar con mucho cuidado. Estuve mirando también con respecto a este artículo lo que se plantea en la exposición de motivos de este proyecto de ley. Y por un lado sostienen que ellos están buscando con estas modificaciones que el Estado se haga responsable de la educación superior, como debe ser. Como insinuando o diciendo directamente que es el Ministerio de Educación el que debe tener estas atribuciones para poder seguir los lineamientos constitucionales. Sin embargo, esto no es así, ¿verdad? Porque el CONES es también un órgano estatal y por tanto ambas alternativas son a la luz de esa disposición constitucional invocada en su exposición de motivos, ambas son alternativas viables. O sea, es solo a la luz de ese artículo constitucional que es el Estado uno de los responsables de la educación en el Paraguay, es válido que el Ministerio de Educación sea el que formule las políticas públicas, incluso educación superior, así como el CONES, porque el CONES también es un órgano estatal. Eso hay que aclarar, porque en la exposición de motivos parecería que ellos quieren corregir ese problema, y eso no es un problema. El CONES es un órgano estatal, y con eso, con esta ley que se le atribuye esas funciones, se está reglamentando correctamente el artículo pertinente de la Constitución que le atribuye o le asigna ese rol al Estado paraguayo. El Estado paraguayo, Estado en sentido amplio de la palabra. Pero a la luz ya de otros artículos constitucionales, como por ejemplo el que habla de la autonomía universitaria, que también se tiene que tener en cuenta, obviamente, al hacer un análisis integral, armónico, sistémico del ordenamiento jurídico, ahí ya nos encontramos en problemas. ¿Me permitís, Sí, María sí, del Pilar, sí. a la vuelta de la pausa, precisamente desarrollar eso? Sí. Creo que queda claro en este, digamos, primer bloque en relación con el problema que generaría esta modificación, que reemplazar el término órgano responsable por órgano consultivo genera el siguiente problema. El artículo 9 de la Ley 4995 de Educación Superior se refiere a las funciones del Consejo Nacional de Educación Superior, a la que hizo precisamente alusión la doctora María del Pilar Avente, porque responsable de qué hoy es el CONES, y precisamente su responsabilidad se establece en las funciones, en el artículo 9, que vamos a compartir con ustedes a la vuelta de la pausa. Y otro dato que no es menor, que señaló la doctora María del Pilar Avente, que tiene que ver con la autonomía. Y en ese contexto, justamente, la Unión de Gremios y Sindicatos de la Universidad Nacional de Asunción también asumió una postura y dio a conocer a través de un comunicado a la opinión pública. A la vuelta de la pausa también ya compartirá con nuestra audiencia los argumentos precisamente de ese comunicado, de esa posición de este gremio, el ingeniero Emilio Aquino, que es el presidente. No se muevan, ya volvemos. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Te están planteando elevar las
penas para aquellos que cometen abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. Nuestros niños tienen que entender cómo es el asunto y si no les hablamos no pueden saber, porque entonces el aprovechador se aprovecha de ese desconocimiento. Obviamente cuando estamos aplicando el Código Penal estamos llegando tarde. Ya hay vidas acabadas, destruidas, frustradas de niños y niñas. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El 13 de marzo de este año, por supuesto, la Cámara de Senadores otorgó sanción a la modificación de los artículos 7 y 15 de la Ley 4995 de Educación Superior y remitió a la Cámara de Diputados. Según el diseño constitucional, la Cámara Revisora, que en este caso sería diputado porque la Cámara de origen es Senado, la Cámara Revisora tiene un plazo de 90 días corridos, ¿verdad?, para poder pronunciarse. Vale decir que si la Cámara de Diputados el próximo 20 de noviembre por A o B motivo no estudia y no se pronuncia en relación con esta modificación de los artículos 7 y 15, queda sancionada la ley, ¿verdad?, y modificados los artículos. Es decir, hasta el 20 de junio tiene plazo la Cámara de Diputados para poder estudiar y decidir si, acepta las modificaciones, ¿sí?, tal cual como viene de la Cámara de Senadores, o la otra posibilidad que tiene es de modificar, ¿sí? Si modifica, vuelve a la Cámara de Senadores. Si, acepta la modificación que viene del Senado, entonces queda sancionada la ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. No olvidemos que esto es un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, es decir, es iniciativa, este proyecto de ley es a iniciativa del Poder Ejecutivo. Decíamos antes de ir a la pausa en el bloque anterior que queremos conocer cuáles son los argumentos de la Unión y Sindicatos de Profesores de la Universidad Nacional de Asunción, que dio a conocer justamente un comunicado. Ahí ustedes tienen en su pantalla, justamente dice en el primer párrafo del comunicado: la Unión de Gremios y Sindicatos de Profesores de la Universidad Nacional de Asunción, que agrupa a asociaciones y sindicatos de diversas unidades académicas, informa a la comunidad educativa y a la sociedad en general su rechazo al proyecto de ley que propone modificar los artículos 7 y 15 de la ley número 4995/2013 de Educación Superior. Está con nosotros, para los que recién están ahora en sintonía de Visión País, aquí en los estudios de NPI, el ingeniero Emilio Aquino, que es presidente justamente de este gremio. ¿Cuáles son los argumentos de este rechazo de la Unión de Gremios y Sindicatos de Profesores de la UNA? Sí, doctor Francisco, justamente la lógica que estaban indicando la doctora en cuanto a lo que sería generar un desconcierto en verdad dentro de lo que hace el marco legislativo de la educación superior, tanto que nos ha costado poder ordenar dentro de las lógicas que se han tenido inicialmente, y ahí vemos justamente un peligro dentro de lo que hace la autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque varios de los temas que estamos tratando, estamos hablando en esta mesa, trastocan justamente la autonomía dentro de esos elementos constitutivos académicos, también de gestión institucional y financieros, y eso hace justamente que nos pongamos en alerta, tanto sindicatos como asociaciones de docentes de la Universidad Nacional de Asunción, y por sobre todo dentro de lo que hace este proceso de iniciación legislativa que ha tenido el Ejecutivo, que no ha convocado un espacio amplio de poder discutir justamente esta propuesta. Nosotros no estamos en contra de poder revisar exhaustivamente todo lo que hace al marco legislativo de la educación superior, pero no de manera aislada uno o dos artículos.
estamos en el posicionamiento de revisar a partir de la experiencia de más de casi de 10 años ya de lo que hace la promulgación de esta ley, de poder, a la luz de esa experiencia, ver qué ajuste podemos realizarlo de manera sistémica, pero mirando justamente todo lo que hace al árbol jurídico y del alcance que pueden tener, y por sobre todo que siempre somos muy celosos dentro de lo que hace al concepto de autonomía universitaria, que no solamente se restringe a la cuestión académica, sino que va mucho más allá, y es allí justamente que entramos en una lógica de poder discutir y analizar esa situación de manera más amplia y por sobre todo participativa con todos los actores que hacen parte del sistema de educación superior a nivel de nuestro país. La exigencia entonces es clarísima, digamos que se generen espacios de participación y que se pueda hacer una revisión integral de toda la ley 4995. Así mismo, doctor Francisco, esa es la idea y el posicionamiento nuestro. Y bueno, esperábamos justamente que se pueda generar, ya sea desde el legislativo mismo, desde la Cámara de Diputados, que es la Cámara revisora ahora de esta propuesta, de poder generar justamente esos espacios, pero por sobre todo que no sean espacios nada más de una participación formal, sino que en verdad se tome en cuenta y se tome nota de lo que cada actor, de cada gremio, de cada sindicato pueda aportar. Porque aquí no estamos nosotros para obstruir o para poder defender ciertos intereses mezquinos. Al contrario, estamos justamente apuntando a mejorar lo que hace la educación superior universitaria, a mejorar la calidad, pero por sobre todo también a ser vigilantes en cuanto a lo que hace al cumplimiento de la Constitución Nacional, que bien habla y dicta y protege en cuanto a lo que hace a la autonomía universitaria. Bien, queremos ahora referirnos precisamente, y para que puedan comprender por qué se generaría confusión y desorden jurídico esta modificación. La primera modificación tiene que ver con el artículo 7, que muy bien explicó la doctora María del Pilar Avente, especialista en Derecho Administrativo, que al reemplazar el concepto de órgano responsable por órgano consultivo, obviamente se cambia la naturaleza jurídica del órgano, es decir, del CONES. Ya simplemente será una instancia a quien se le va a pedir dictámenes, una instancia deliberativa sobre los temas que se le consulta, y evidentemente ya no tendrá, digamos, por ese concepto que reemplaza órgano responsable y reemplaza por consultivo, ya no tendrá, digamos, atribuciones para poder resolver. Hoy el CONES es un órgano resolutivo, ¿sí? Resuelve actos administrativos. ¿Cuáles son esos actos administrativos para tener una idea que resuelve el CONES? Veamos en las siguientes placas para que ustedes puedan dimensionar la confusión y el desorden jurídico que puede generar esta modificación. Artículo 9. Son funciones del Consejo Nacional de Educación Superior, inciso C, dictaminar sobre la creación y clausura de universidades e institutos superiores. Los dictámenes tendrán carácter vinculante ante el Congreso Nacional. Imagínense, o sea, la creación de universidades e institutos superiores, ¿verdad? Deben dictaminar el CONES, y su dictamen debe ser vinculante. Este dictamen del CONES, al reemplazar por el término órgano responsable por consultivo, queda en tela de juicio, ¿verdad? Es decir, sigue teniendo no si al final ya no es resolutivo, sino consultivo. Veamos la otra placa, aparte, ustedes para poder mencionar, aparte de esa atribución legal de dictaminar la creación de universidades e institutos superiores, y su dictamen es vinculante ante el Congreso Nacional, inciso G del artículo 9. Otra de las atribuciones legales, funciones que tiene el CONES: intervenir las universidades e institutos superiores. Inciso H, clausurar las filiales y carreras de las universidades e institutos superiores. Solamente 3 mencionamos, por supuesto tienen otras funciones también, pero estas funciones, doctora María del Pilar, ¿estaría en tela de juicio, digamos, al reemplazar el término órgano responsable por consultivo? Es materialmente posible que efectivamente las políticas públicas estén a cargo de una cartera ministerial X y que las facultades decisorias estén a cargo de un consejo. Pero así como está redactado, o sea, eso es factible y tal vez sea la intención de los proyectistas, pero no sabemos porque no es lo que dicen, y es algo que amerita una aclaración, porque deja cierto nivel de contradicción, como
como te había comentado o como te había referido anteriormente. Si el artículo 7 es el que define la naturaleza jurídica del órgano, entonces habría una contradicción entre el 7 y el 9 si es que dejamos así, ¿verdad? Que eso va a ser un problema grave, producto de una mala técnica legislativa, pero que va a tener unos problemas graves de interpretación y serios conflictos luego entre el CONES y el Ministerio de Educación y Ciencias. Entonces, ¿por qué no se pone un stop a esta situación? Como bien estaban manifestando, se sientan todas las personas interesadas en esto y hacen esas correcciones, esas aclaraciones que van a evitar esos problemas. Y luego se continúa, ¿verdad? Eso sería una alternativa, pero no obstante eso, y aún en el caso de que si efectivamente nos sentamos con los proyectistas, con los funcionarios, las autoridades del ministerio, que fueron los que probablemente hayan elaborado la propuesta, y nos digan, no, sí, lo que nosotros queremos es aclarar y establecer que es el Ministerio de Educación el que tiene la competencia para dictar todo lo que tenga que ver con políticas, planes, etcétera, en materia de educación en general, incluida la educación superior, sin perjuicio de las atribuciones que le da el artículo 9 al Consejo. Entonces, bueno, listo, y corrijamos, digamos, bueno, estas modificaciones son sin perjuicio del artículo 9. Aún independientemente de eso, que va a ser un avance importante, amerita también preguntarse si la centralización de la elaboración y del establecimiento de las políticas, planes, etcétera, estatales en materia de educación superior, centralizar eso, llevar a la máxima autoridad a través del Ejecutivo y luego de la cartera respectiva, lesiona o no el principio de autonomía, o pone en riesgo o no la autonomía universitaria que está también prevista en la Constitución, que es verdad, yo creo que también es, además de todas esas otras cuestiones que parecerían detalles que van a traer graves consecuencias, el quid de la cuestión. Ese es el quid de la cuestión. Esta propuesta o la centralización de X o más atribuciones actualmente atribuidas al CONES, a la administración central, ¿es bueno o malo para la educación superior? ¿Es positivo o no? O sea, ¿lesiona o no el principio de autonomía o pone en riesgo o no la autonomía universitaria, que es en lo que tenemos que estar concentrados y concentradas todos ahora, de la educación superior? Y también, como decían anteriormente, quiero señalar con esto que no es que yo esté planteando que el CONES y este marco jurídico actual sea perfecto y que todo funcione óptimamente. No. Por supuesto que hay revisiones que hay que hacer, pero revisiones participativas y pluralistas como lo indica nuestra Constitución, ¿verdad? Sobre todo para leyes y modificaciones de esta envergadura. Así como está planteado y en base a todo lo que se habló, lo que dice el documento de la exposición de motivos y así como también se presentaron otros proyectos en este gobierno similares de modificaciones importantes, preocupa, ¿verdad? Preocupa un poco, ¿verdad? Porque centralizar, acumular el poder en tiempos como estos no es precisamente algo recomendable ni esperable en un Estado democrático y en un Estado de derecho. Quiero volver a la vuelta de la pausa precisamente en relación con el argumento que desde el Ejecutivo invocan. Dicen que el CONES sea un órgano consultivo ya se estableció en la Carta Orgánica, la Ley 5.749 que establece la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias. Voy a trasladar la pregunta después a la doctora María del Pilar Adente, a ver cómo entender en la Ley 5.749 que el CONES es un órgano consultivo y cómo entender, que ya explicó ella, digamos, la modificación del artículo 7 que quiere que el CONES en la Ley 4995 termine siendo solo un órgano, digamos, consultivo. Pero de eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale.
para mantenerte al tanto de los sucesos más resaltantes del día. Alumnos hacen una vaquita para poder pagar a docentes y así tener clases en diferentes asignaturas. Fito Cabral, Gabriela Sosa y Dante Melgarejo te presentan La Jornada. Un pasajero se olvidó el celular. El conductor, en lugar de devolverle el celular, supuestamente lo habría estado extorsionando. La Jornada, lunes a viernes 20 y 30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La modificación de la Ley 4995 generaría confusión y desorden jurídico en la educación universitaria. Ya hemos analizado el artículo 7 que se pretende modificar, reducir halcones a órgano consultivo, y el artículo 15 de la Ley 4995 que actualmente ustedes pueden visualizar en su pantalla. Cómo está hoy redactada la ley. Artículo 15, Ley 4995 de Educación Superior. El Consejo Nacional de Educación Superior, una vez integrado y con la presencia de la mitad más uno de sus miembros, elegirá entre sus integrantes en elecciones con voto secreto a su presidente, vicepresidente y secretario. Destacamos ahí siempre en color rojo porque es lo que tiene que ver con la modificación. ¿Qué es lo que se modifica de esta ley? Básicamente lo que se plantea es que la presidencia, por disposición legal, ¿sí? Digamos, debe ocupar el ministro de Educación o quien represente al ministro de Educación. Y justamente ese es uno de los motivos justamente del rechazo de la modificación de la Ley 4995, ingeniero Emilio Aquino, por parte del, digamos, de la Unión de Gremios y Sindicato de Profesores de la UNA. No, totalmente. Con esto también cierra el argumento nuestro que hay una intención de copamiento por parte del Ministerio de Educación y Ciencias en cuanto a lo que hace en verdad a la función en sí del CONES. Y esto por sobre todo dentro de que parecería ser que el propio ministerio desconoce que es parte del CONES al aludir que tiene que presidir el CONES. Es decir, justamente la naturaleza del CONES es que puedan estar allí representados, y de hecho lo están todos quienes hacen parte del ecosistema de la educación superior universitaria e institutos de educación superior en nuestro país, y que son electos de manera democrática entre sus pares, revisando justamente una investigación rápida que hicimos a nivel de gremio en cuanto a lo que hace a las leyes a nivel de Latinoamérica, ya que tanto se alude por ajustar, innovar a todo lo que hace a las lógicas y modificaciones que se tienen en la región. Vemos justamente que ninguna preside de manera legal y estatutaria el Ministerio de Educación y Ciencia. Lo presiden y lo van circulando de acuerdo a las dinámicas que se tienen en cada país. Entonces, en verdad, no es un avance, una innovación, al contrario, es un retroceso dentro de esa lógica de poder centralizar todo el poder, y lo cual nos preocupa y mucho, y por sobre todo de esas funciones que estaba indicando la doctora que trastocan, y a eso traigo otra colación del tema de la autonomía. Entonces, el Ministerio en verdad va a tener potestad, y más aún atendiendo en cuenta cuando hay un voto dirimente, como indicó justamente el señor vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción. Allí tiene voto doble la presidencia, es decir, el Ministerio de Educación y Ciencia va a incidir efectivamente en la autonomía de las cuestiones universitarias, lo cual en verdad es preocupante. Ahora, veamos lo que había planteado en relación con uno de los argumentos que se sostiene en relación con la figura de que el CONES hoy con la modificación sea solamente un órgano consultivo. Podemos ver las placas, director, de la Ley 5.749, que establece la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias, el artículo 1 del objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer la estructura orgánica, las funciones y los órganos que conforman el Ministerio de Educación y Cultura, que a partir de la promulgación de la presente ley pasará a denominarse Ministerio de Educación y Ciencia en adelante, el MEC. Las funciones es uno de los objetos de la Ley 5.749. La siguiente, por favor. Básicamente el artículo 3 de la competencia. El Ministerio de Educación y Ciencias es el órgano rector del sistema educativo nacional, conforme lo dispone la Constitución Nacional y la Ley 1264 General de Educación. Esto no es un dato menor, porque en la Constitución Nacional habla de que, digamos, la organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado. Y acá dice, conforme con lo que dispone la Constitución Nacional, artículo 76,
el Ministerio de Educación ejerce en nombre del Estado funciones en el ámbito de la educación, que dice la ley 1264 que compartimos con ustedes en uno de los bloques. Pero también en la ley 1264 General de Educación dice que la educación superior se regirá por la ley de educación superior. Siguiente, director, para que ustedes puedan ir entendiendo. El artículo, aquí tenemos básicamente la ley 5749, que está en la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencia, deberá cumplir con las siguientes funciones, ¿no? Habilitar, inciso ñ, habilitar, licenciar, supervisar, intervenir y clausurar instituciones conforme a las normas legales vigentes. Es decir, ¿qué instituciones habilita el ministerio? ¿Qué licencia, qué supervisa, qué interviene y qué clausura? En el ámbito de la educación superior y las instituciones de formación profesional tercer nivel. Es decir, los institutos técnicos profesionales y los institutos de formación docente, porque no tiene competencias legales. Y luego, después de esto, viene, y aquí la pregunta para la doctora María del Pilar, en la propia ley 5749, doctora, se plantea de que el Consejo Nacional de Educación Superior es un consejo consultivo. ¿Cómo hay que entender eso? Digamos, ese término de órgano consultivo del CONES dentro de la ley 5749. En la actual ley orgánica del Ministerio de Educación se hace mención también al CONES, que es importante también tener presente que esta ley es posterior, de la que estamos hablando, a la ley de creación del CONES. Y son normas, a mi criterio, que se complementan. No sé si llegaste bueno, de todas maneras, lo que hace un articulado, una disposición de nuestra actual ley orgánica del Ministerio de Educación es decir que el CONES, así como varios otros consejos, forman parte de la estructura del Ministerio como órganos consultivos y bueno, que cumplen funciones de esa naturaleza con respecto al MEC. Pero es una norma o que le da una función complementaria al CONES. En ningún momento es una norma contradictoria con la de la Carta Orgánica, con la Ley de Educación Superior que crea también, que también hace de ley orgánica del CONES. O sea, que para mí son normas que se complementan. No hay nada también que se tenga que adecuar de modo a que sea compatible con esta ley, que en teoría también es algo que dice en la exposición de motivos de esta ley, de este proyecto que estamos comentando, que busca hacer este proyecto de ley, adecuar al CONES a las normativas actualmente vigentes del MEC. Pero no hay nada que adecuar porque está todo perfectamente, ¿verdad? Son normas que se complementan. O sea, doctora, el concepto de órgano consultivo del CONES dentro de la ley de la Carta Orgánica debe entenderse como parte de la competencia del MEC en el ámbito de la educación superior, porque de hecho el MEC tiene competencia en el ámbito de la educación superior en los institutos de formación docente y los institutos técnicos profesionales. No así respecto de las universidades y los institutos superiores, porque ahí no hay ninguna ley que le faculte al Ministerio de Educación y Ciencia atribuciones, reitero, sobre la gestión de las instituciones universitarias. Pregunto, ¿debe interpretarse en ese contexto? Y para mí es la interpretación más armónica que hay. Y si hay que corregir, perfecto, corrijamos, limemos los detalles que haya que limar, pero no por eso vamos a anular un órgano como es el CONES, ¿verdad? Que es lo que representa lo que venimos diciendo una y otra vez, al rol del Estado de regular todo lo que tenga, o el órgano rector en materia de educación superior, respetando al mismo tiempo, o buscando al mismo tiempo fortalecer entre otras cosas, la autonomía universitaria. Y como ese es otro de los argumentos a mi criterio falaces que utiliza que se invocan en la exposición de motivos del proyecto de ley, si mal no recuerdo. Dicen buscar alinear a esta nueva ley, nueva ley del 2017, pero no hay nada que alinear, o sea, se complementan, no hay contradicciones entre sí. Perfecto. Y de haber habido la ley posterior
modifica, deroga la anterior por regla general. Claro. Entonces, no, Claro. eso tampoco es un argumento válido como para que sea necesaria la sanción de esta ley, a mi criterio. Ingeniero Emilio Aquino, ¿qué ustedes esperan en 45 segundos de parte, en este caso, de la Cámara Revisora, que sería la Cámara de Diputados? No, reiterar justamente lo que indica nuestro llamado y comunicado de poder, justamente que la Cámara Revisora pueda abrir un espacio que justamente en el cual podamos ser escuchados todos los actores que hacen parte del sistema de la educación superior universitaria de nuestro país y por sobre todo que tomen nota, no solamente que nos oigan, sino que tomen nota y ajusten relacionados justamente a estos puntos y otros puntos que creemos también, es decir, no solamente uno o dos artículos, revisemos exhaustivamente la Ley de Educación Superior y veamos qué aspectos podemos ir mejorando a partir de su implementación que lleva casi 10 años. Si eventualmente se modifica artículos 7 y 15 de la Ley 4995, ¿qué se viene, doctora María del Pilar? 45 segundos. Definitivamente se viene un retroceso en materia de educación superior, que no es lo que queremos. Sí, por supuesto que hay que mejorar muchas cuestiones con respecto al órgano, al CONES, pero esta no es la vía para adelante, sino que es la vía, al contrario, es la vía para atrás, es un retroceso. Muchísimas gracias, ingeniero Emilio Aquino, por colaborar con nosotros en este análisis. Muchísimas gracias, doctor Francisco, y bueno, desde la Unión de Gremios estamos abiertos siempre a poder colaborar y es un espacio justamente que invitamos a toda la ciudadanía también y a todos los actores de educación superior, inclusive hacemos un llamado a todos los colegas de universidades públicas para que se sumen también a este llamado y de manera conjunta podamos plantear no solamente estas reivindicaciones, sino otras también que hacen al gremio docente de las universidades públicas a nivel Paraguay. Muchísimas gracias, doctora María del Pilar, por colaborar con nosotros en este análisis. Gracias a vos, Francisco. Muy amable. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Por primera vez desde el Estado sacamos un material que es la guía de prevención del abuso sexual infantil, que está dirigido para trabajar con los propios niños de acuerdo a su ciclo, a su edad y a su grado de madurez, obviamente. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Toda persona que tenga conocimiento de alguna situación de vulneración de derechos hacia niños y adolescentes tiene la obligación de denunciar. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Modificación de la Ley 4995 generaría confusión y desorden jurídico en la educación universitaria. Hay comunicado del Consejo Superior Universitario y la Universidad Nacional de Asunción que rechazan la modificación en ese mismo sentido. También comunicado del Alto Gobierno de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. También comunicado del Gremio y Sindicato de Profesores de la Universidad Nacional de Asunción y una nota que fecha 27 de noviembre de 2023, dirigida a la senadora nacional Lilian Samaniego, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Cámara de Senadores, que presentó la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay, conformada por consejeros superiores de las 8 universidades públicas del país. ¿Qué es lo que básicamente manifiestan los estudiantes o manifestaron ya en la Cámara de Senadores cuando vienen a estudiar este proyecto? Que como asociación deploramos profundamente la pretensión inconsulta de modificación de la Ley 4995 con significativos cambios que cercenarían potestades actualmente acordadas para el Consejo Nacional de Educación Superior CONES según la ley mencionada. Que la postura
justamente de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay es absolutamente contraria a la imposición de proyectos arbitrarios e inconsultos, sin la debida participación de las partes interesadas y sin estudios previos de los impactos sociales. Dice justamente también esta nota. Vale decir que los actores académicos no están, digamos, de acuerdo en que se modifiquen los artículos 7 y 15 de la Ley 4995 de Educación Superior. Y es inminente esta modificación porque hasta el 20 de junio tiene plazo la Cámara de Diputados para pronunciarse. Esperamos prudencia por parte de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores en relación con la modificación de los artículos 7 y 15, porque además de la confusión y desorden jurídico que puede, digamos, darse con esta modificación de los artículos 7 y 15 de la Ley 4995, puede generarse nuevamente una crisis entre el Poder Ejecutivo y las universidades. Lo dijo el propio vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.